buenas tardes, amigos que sintonizan BPI TV Venezolanos por la información. El contacto desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. De inmediato vamos a entrevistar a Carlos Patiño, quien es el coordinador de exigibilidad de Provea, para conversar sobre este informe que ha elaborado, en este caso, la Organización de Naciones Unidas sobre el tema de la represión en Venezuela, así como otras cifras que incluso indican sobre casos de desnutrición y algunos problemas que presenta la nación. Señor Patiño, queríamos saber ¿cuáles son esas indicaciones, algunas cifras que contempla este informe de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas? Sí, bueno, gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que este informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas es consecuencia de la rebelión popular. Ahora la comunidad internacional ha puesto más énfasis en la situación de Venezuela, comprende que primero que estamos en dictadura y que además hay violaciones de derechos humanos. Este informe hace mucho énfasis en violaciones sistemáticas, en un contexto represivo que existe en este momento en Venezuela. Menciona las desapariciones forzadas, menciona torturas y en el contexto de manifestaciones. Además de otras cifras que también menciona en los ámbitos económicos y sociales. Por ejemplo, ella habla de que en el año 2014 la pobreza alcanzaba el 48%. Ahora, en 2016 se elevó a 81,8%. Esto es lo que ratifica a lo que hemos venido diciendo desde Provea, que el gobierno de Nicolás Maduro es una fábrica de pobreza. Además de, bueno, otros niveles alarmantes en la cifra de homicidios. Ella habla de 70,1 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2016. Se ha elevado la mortalidad materna e infantil, es decir, toda una suma de violaciones, porque también hay que reiterar que la pobreza es una de las violaciones más grandes de derechos humanos. En el tema de las desapariciones forzadas, actualmente, por ejemplo, en Provea hemos abogado pues, por un caso muy emblemático recientemente, el general Baduel, que no solamente ya estando detenido también a sus familiares no tener conocimiento de su paradero, también debe ser tomado como una desaparición forzada. Además, otros casos emblemáticos como los hermanos Vergel, que líderes campesinos, Alcedo Mora, que era un líder social, que están desaparecidos. Inclusive es importante mencionar que para el año 2015 Provea había contabilizado 3 desapariciones forzadas. Para el año 2016 se elevó a 19. Es decir, de verdad que hay un incremento exponencial de esta situación y que se agravó en el contexto de manifestaciones. En relación a este informe, ¿cuáles podrían ser aquellas consecuencias luego que se hace público o se hace del conocimiento ya incluso de estas cifras que ya manifestaba de casos de desnutrición? ¿Qué pudiese pasar siendo Venezuela parte de esta organización de las Naciones Unidas para presionar al gobierno y que efectivamente, como algunos líderes políticos o algunos economistas incluso han recomendado, de que se aperture o se abra, mejor dicho, un canal humanitario en Venezuela? Sí, bueno, una de las posibilidades es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al conocer de este informe, llame a capítulo a Venezuela. Además, Venezuela forma parte de este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Asimismo, el propio informe hace recomendaciones al Estado venezolano. Y bueno, evidentemente, desde las organizaciones de derechos humanos vamos a exhortar, a exigir que se cumplan con estas recomendaciones, que por cierto, ¿vale? Bueno, por supuesto el cese de estas violaciones de derechos humanos, que además es importante reiterar que se habla de violaciones graves y sistemáticas. Cuando se habla de sistemáticas, esto también tiene unas consecuencias, que no solamente son los altos funcionarios que estén incursos en las violaciones de derechos humanos, sino que la cadena de mando estaría también, tendría responsabilidad en estas violaciones de derechos humanos. Es decir, que no se puede escudar en que exista una orden que se haya dado, sino que también habría responsabilidad. Entonces, bueno, evidentemente a que no se insista en estas violaciones, a que se tomen las recomendaciones. Por ejemplo, es importante señalar que el alto comisionado solicitó al gobierno venir
hacer este informe, hacer el análisis para ver, bueno, y contrastar incluso con la propia información que pudiera dar el gobierno, y nunca le contestaron, lo dice el propio informe, le dieron respuesta para venir y se tuvo que hacer con expertos fuera del propio Venezuela. Se tuvo que entrevistar a familiares, a víctimas, incluso al Ministerio Público en ese momento, en fin, porque el propio gobierno pareciera que temía de que se corroborara in situ las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. ¿Qué tipo de sanciones pudiesen acarrear luego de esta presentación de los informes y qué pueden hacer estas víctimas que han sido, digamos, por diferentes motivos, como la represión o incluso las muertes que se indicaban ahí, por cuerpos opresores o que querían acabar con la disidencia? Era parte de lo que contextualizaba este informe, decía que era para acabar con la disidencia y que incluso algunas de las muertes, 127 registradas desde abril hasta julio por el Ministerio Público, podrían ocasionar, qué tipo de acciones podrían ocasionar o generar ya cuando se hace pública esta consideración. De Provea siempre vamos a reivindicar los mecanismos de protección que tienen los sistemas de derechos humanos. En este caso, el Sistema Universal de Derechos Humanos, también está el sistema interamericano. Es decir, hay una serie de acciones que se pueden hacer, las pueden hacer las víctimas, las denuncias, los casos, existen relatorías, comités que trabajan. Siempre vamos a abogar por ese tipo de solución que está en los propios tratados y convenios internacionales. Pero además, como te decía, Venezuela, al formar parte de la Organización de Naciones Unidas, está obligada a cumplir con los estándares internacionales por ser misma parte de este concierto de naciones. Entonces, no solamente es este informe del alto comisionado, es decir, en estos momentos la comunidad internacional tiene los ojos en Venezuela, y lo más grave es que si bien el informe menciona hasta el 30 de julio, lo que hemos visto es que posterior al 30 de julio siguen las violaciones de derechos humanos. Ha encarcelado alcaldes. La fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en una especie de es una instancia para criminalizar a la disidencia, ¿no? Lo conversábamos en otra oportunidad, se habla de crímenes de odio, pero no como tal, sino como instrumentalizar la palabra odio para perseguir, para seguir criminalizando la disidencia. Y estas denuncias, lo importante es que ya no es que lo digan las organizaciones de derechos humanos, no solamente lo está diciendo la disidencia al gobierno, a la dictadura, sino que los organismos internacionales, de los cuales forma parte Venezuela, están reiterando, ratificando que esto es una realidad, que no es un invento de las organizaciones, sino que está corroborado las violaciones graves a derechos humanos. Y en estos momentos nosotros estamos documentando como organizaciones, pero muchas de estas violaciones no prescriben. Y en algún momento quienes están en el poder pues tendrán que responder por estas graves violaciones. Sobre esta, digamos, designación de un fiscal, de Tarek William Saab, como fiscal por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y ya hemos visto también las acusaciones que ha realizado Luisa Ortega Díaz desde otros países, ¿qué pudiese generar, digamos, en el ámbito nacional para que se pueda efectivamente continuar con estas investigaciones desde incluso estas organizaciones de derechos humanos? A ver, nosotros hemos dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude, es una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que se ha convertido en un golpe constituyente total. Por lo tanto, todo acto emanado de ella es fraudulento y no lo reconocemos. Este nombramiento que ellos hacen al abogado Tarek William Saab, nosotros no lo reconocemos. Por supuesto, reconocemos al Ministerio Público como institución, y existen fiscales que están allí desde hace mucho tiempo, fiscalías, pero el nombramiento de Tarek William Saab nosotros no lo reconocemos porque forma parte de un fraude que es la fraudulenta, reitero, Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias, doctor. Escuchaba entonces a Carlos Patiño, quien es el coordinador de exigibilidad de Provea. Ya manifestaba las posibles sanciones que pudiese tener en este caso Venezuela por este informe después que se conociera del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Es la información desde Caracas, Venezuela. Reporta Andrés Fornerino para BPI TV Venezolanos por la información.